Bienvenido a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Ellos nos salvaron. Fue culpa nuestra, no de nuestros enemigos, no de una guerra, ni de alguna civilización alienígena que hubiera decidido exterminarnos. Fuimos nosotros mismos quienes provocamos la catástrofe que estuvo a punto de acabar con toda nuestra especie. Durante generaciones, habíamos intentado encontrar una cura para una enfermedad terminal que acompañaba a nuestra especie desde tiempos que incluso nuestros historiadores consideraban antiguos. Habíamos desarrollado tratamientos capaces de retrasar sus efectos, medicamentos capaces de prolongar la vida durante algunos años y procedimientos capaces de aliviar el sufrimiento de los pacientes, pero nunca habíamos conseguido eliminarla por completo. Así que, cuando nuestra ciencia alcanzó un punto en el que finalmente creímos tener la capacidad de intervenir directamente en nuestro código genético, decidimos que ya no queríamos combatir la enfermedad después de que apareciera. Queríamos eliminarla de nuestros genes antes de que pudiera volver a aparecer. El proyecto no se limitaba a eso. Si conseguíamos modificar correctamente nuestro ADN, podríamos hacer mucho más que curar una enfermedad. Queríamos ralentizar el envejecimiento, permitir que nuestros cuerpos se repararan con mayor eficiencia, aumentar nuestra resistencia física e incluso mejorar ciertas capacidades cognitivas. En nuestros mejores sueños, la investigación nos permitiría vivir durante siglos sin sufrir el deterioro que inevitablemente llegaba con la edad. Algunos científicos hablaban abiertamente de alcanzar una forma de inmortalidad biológica. Otros preferían utilizar términos más prudentes, pero todos entendíamos lo que realmente significaba. Queríamos convertirnos en una versión mejorada de nosotros mismos. El Consejo Terciario nos había advertido de los peligros. Ellos eran responsables de supervisar el desarrollo científico de las civilizaciones que aspiraban a formar parte de la comunidad galáctica. Llevaban mucho tiempo diciéndonos que estábamos avanzando demasiado rápido. Nos recordaron que el ADN no era una máquina que pudiera desmontarse y volver a ensamblarse sin consecuencias. Era la base de nuestra existencia, el sistema que había tardado millones de años en perfeccionarse mediante la evolución. Alterarlo podía producir resultados que ningún modelo matemático sería capaz de predecir por completo, y tendría consecuencias que podían afectar a generaciones enteras. Nosotros escuchamos las advertencias, asentimos con seriedad y después continuamos trabajando. La razón era sencilla. Teníamos miedo de morir. Queríamos que nuestros hijos vivieran más que nosotros, mejor que nosotros. Queríamos que nuestros nietos crecieran en un mundo donde las enfermedades que habían aterrorizado a nuestros antepasados fueran únicamente recuerdos en los libros de historia. También existía algo de orgullo en todo aquello. Nuestra especie había comenzado a dar sus primeros pasos fuera de nuestro sistema estelar, y sabíamos que, si queríamos ocupar un lugar entre las grandes civilizaciones que gobernaban las estrellas, tendríamos que demostrar que éramos capaces de dominar nuestra propia biología. Habíamos visto lo que otras especies habían conseguido y no queríamos quedarnos atrás. Queríamos alcanzar las estrellas, y para hacerlo, creíamos que primero teníamos que superar nuestras propias limitaciones. El primer accidente ocurrió en un laboratorio, y visto desde la distancia, fue un accidente tan insignificante que cuesta creer que terminara desencadenando semejante desastre. Un técnico dejó caer un pequeño frasco que contenía uno de los compuestos protogenéticos que estábamos utilizando como base del tratamiento. No sabemos exactamente por qué ocurrió. El informe menciona que la ropa protectora del técnico estaba ligeramente húmeda. Quizás se trataba de condensación. Quizá había ocurrido algún pequeño fallo en el sistema de refrigeración. Nadie encontró una explicación definitiva. Lo único que sabemos es que el recipiente cayó al suelo, se rompió y el compuesto entró en contacto con el aire.
La reacción fue inmediata. El líquido comenzó a cambiar casi en el mismo instante en que quedó expuesto, y antes de que los técnicos pudieran reaccionar, empezó a evaporarse. En cuestión de segundos, una sustancia que habíamos diseñado para salvar millones de vidas se convirtió en una nube invisible que llenó la habitación. El laboratorio era completamente estéril y hermético, diseñado precisamente para impedir que agentes externos entraran o salieran. Aquello había sido considerado una de sus mayores ventajas. En ese momento se convirtió en una trampa. Los técnicos quedaron expuestos a una concentración extremadamente alta del compuesto y murieron rápidamente. Los informes médicos describieron sus últimos minutos como extremadamente dolorosos. Aquello debió haber sido suficiente advertencia. Debimos detener el proyecto, debimos destruir cada muestra y admitir que habíamos cometido un error que no comprendíamos. Pero no lo hicimos. El laboratorio fue descontaminado, los protocolos fueron revisados y un nuevo equipo comenzó a trabajar en una versión más estable del compuesto. Durante los siguientes meses, científicos de todo el planeta trabajaron prácticamente sin descanso. Mientras unos intentaban modificar la estructura molecular del tratamiento, otros estudiaban exactamente qué había provocado la reacción del primer accidente. Poco a poco conseguimos estabilizarlo. Las pruebas preliminares indicaron que el compuesto podía utilizarse sin provocar aquella reacción violenta al entrar en contacto con el ambiente, y eso fue suficiente para que el proyecto continuara. Entonces, comenzaron las pruebas biológicas. Al principio, utilizamos organismos simples, bacterias, microorganismos y cultivos celulares. Los resultados fueron extraordinarios. Las células tratadas mostraban una capacidad de regeneración muy superior a la normal. Su ciclo vital se extendía considerablemente y el envejecimiento celular se ralentizaba. Algunas especies de microorganismos sobrevivieron durante periodos que bajo circunstancias normales habrían sido imposibles. Su metabolismo también aumentó. Era exactamente lo que queríamos ver. Los informes fueron enviados a los responsables del proyecto y durante varias semanas celebramos cada resultado positivo como si ya hubiéramos ganado. Después pasamos a organismos más complejos. Utilizamos animales domésticos y ganado, además de varias especies utilizadas tradicionalmente en investigaciones médicas. Los resultados fueron prácticamente idénticos. Los animales vivían más tiempo. Parecían resistir mejor algunas enfermedades y sus cuerpos mostraban una capacidad de recuperación extraordinaria. Hubo algunos casos de estrés y alteraciones de comportamiento, pero nada que pareciera suficientemente grave como para detener el proyecto. En aquel momento, interpretamos aquellos síntomas como efectos secundarios que podríamos solucionar antes de iniciar las pruebas humanas. Ahora, sé que aquello fue un error. Los animales no estaban reaccionando de la manera que nosotros creíamos. Simplemente todavía no habíamos visto lo que realmente estaba ocurriendo. Aún así, los resultados fueron considerados un éxito. Recuerdo perfectamente aquella noche. Los científicos estaban agotados después de meses de trabajo, pero nadie quería irse a casa. Habíamos pasado tanto tiempo viendo gráficos, secuencias genéticas y resultados que apenas llegábamos a comprender que finalmente tener algo que celebrar nos hizo olvidar todas las advertencias. Algunos brindaron con bebidas extremadamente caras que habían sido guardadas durante años para ocasiones especiales. Nos felicitamos unos a otros, hablamos de premios y de cómo nuestros nombres aparecerían en los libros de historia. Pensamos que estábamos a un solo paso de cambiar el destino de nuestra especie. Al día siguiente, comenzaron las pruebas finales. El sujeto era un hombre adulto, de tamaño y peso promedio. No tenía antecedentes médicos importantes, no había sufrido enfermedades graves y no existían registros de consumo de drogas o de alcohol. Tampoco tenía antecedentes de problemas psicológicos ni utilizaba medicamentos que pudieran interferir con el tratamiento.
Desde un punto de vista científico, era prácticamente una pizarra en blanco. Habíamos elegido cuidadosamente el candidato porque queríamos eliminar todas las variables posibles. Queríamos saber qué le haría nuestro tratamiento a un cuerpo humano normal. Lo sedamos y comenzamos el procedimiento. El compuesto fue administrado por vía intravenosa exactamente como habíamos hecho con los animales. Durante las primeras horas permanecimos alrededor de él, observando cada monitor, registrando cada pequeño cambio en su temperatura, en su presión sanguínea, en su respiración y actividad metabólica. Nadie hablaba demasiado. Habíamos llegado demasiado lejos como para permitir que la emoción afectara nuestro trabajo. Después de aproximadamente 2 horas, comenzaron los primeros cambios. Su ritmo cardíaco disminuyó y al mismo tiempo su metabolismo comenzó a acelerarse. Los científicos intercambiaron miradas. Algunos incluso sonrieron. Los resultados parecían mejores de lo esperado. Todo indicaba que el tratamiento estaba funcionando. Entonces comenzó a sudar. Al principio pensamos que era una reacción normal, pero la cantidad de líquido que estaba perdiendo aumentó rápidamente. Su cuerpo parecía estar expulsando agua a una velocidad imposible. Intentamos rehidratarlo, primero mediante los métodos habituales, después utilizando una vía directamente conectada a una de sus venas. No importaba cuánto líquido introdujéramos, su cuerpo parecía consumirlo o expulsarlo casi inmediatamente. Los monitores comenzaron a emitir alertas y el equipo médico se preparó para detener el experimento. No tuvimos tiempo. Su ritmo cardíaco se disparó de repente. La sedación dejó de hacer efecto y el hombre abrió los ojos. Durante unos segundos nos observó. Después atacó. Una de las doctoras estaba demasiado cerca de la camilla. El paciente se lanzó sobre ella con una velocidad que nadie esperaba y la derribó antes de que pudiera reaccionar. La mordió en el cuello y le arrancó la garganta con los dientes. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Hubo gritos, sangre y personas intentando retroceder mientras otros trataban de llegar a la salida. El paciente no parecía sentir dolor, no reaccionaba ante las órdenes y continuaba moviéndose incluso después de recibir varios impactos de los dispositivos de contención. El equipo de seguridad llegó poco después. Nunca había visto a alguien recibir un disparo antes de aquel día. Tampoco había visto a alguien recibir tantos. Le dispararon una vez, luego otra y otra más, y el hombre siguió avanzando. Un guardia consiguió dispararle directamente al pecho, y el paciente apenas se tambaleó. Finalmente, tuvieron que utilizar más de 50 proyectiles para derribarlo. Antes de caer, consiguió arañar a uno de los guardias y romperle el brazo a otro con una fuerza que ningún ser humano normal debería de poseer. Cuando finalmente quedó inmóvil, nadie se acercó durante varios segundos. Todos temíamos que volviera a levantarse. No lo hizo, pero el cadáver nos mostró algo que resultaba todavía más aterrador. Su sangre se había espesado considerablemente. Las células se habían reproducido a una velocidad similar a la que se observa en ciertos tipos de cáncer, aumentando su densidad de manera descontrolada. Sin embargo, aquellas células no eran simplemente más numerosas, también eran inestables. Algunas habían comenzado a morir mientras otras continuaban reproduciéndose. El sistema circulatorio entero parecía haberse convertido en una batalla entre regeneración y destrucción. Sus pupilas estaban extremadamente contraídas y los pequeños capilares de sus ojos habían reventado. La sangre parcialmente coagulada había provocado daños en prácticamente todo su cuerpo. Queríamos abrir su cráneo y examinar su cerebro para descubrir qué había sucedido allí. Necesitábamos saber si el comportamiento violento había sido causado por una alteración neurológica o si se trataba de otra consecuencia del tratamiento. Nunca llegamos a descubrirlo. Una alarma comenzó a sonar en otra sección del edificio. Código azul.
una emergencia médica. Varios de nosotros salimos corriendo hacia el origen de la alarma. Pensábamos que quizá otro paciente habría sufrido una reacción similar. Lo que encontramos fue mucho peor. Había más personas enfermas. Al principio eran unas pocas, después fueron decenas. En menos de una hora, todo el centro médico estaba infectado. No sabemos exactamente cómo salió el agente del área de investigación. Tal vez fue transportado por uno de los médicos. Tal vez por los guardias que habían entrado en contacto con el paciente. Tal vez la infección había comenzado antes de que siquiera comprendiéramos que existía. Lo cierto es que, cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. En un día, el distrito entero estaba afectado. Después, cayeron otras ciudades. Las autoridades intentaron establecer cuarentenas, se cerraron carreteras, se bloquearon aeropuertos y se desplegaron unidades militares alrededor de las zonas infectadas, pero cada medida llegaba demasiado tarde. La enfermedad se movía más rápido que nuestras fuerzas de respuesta. Las comunicaciones comenzaron a fallar y los hospitales se llenaron de personas que no podían ser tratadas. Las familias intentaban escapar de las ciudades antes de que fueran selladas, llevando la infección consigo. La situación se convirtió en un desastre. Los infectados no se comportaban como pacientes enfermos. La infección alteraba sus cuerpos y sus mentes. Algunos desarrollaban una fuerza extraordinaria. Otros parecían perder completamente la capacidad de razonar. Atacaban a cualquiera que se acercara, y el contacto físico podía ser suficiente para transmitir la enfermedad. Las fuerzas militares utilizaban cantidades enormes de munición para detenerlos, pero cada día aparecían más. En cuestión de horas, ciudades enteras dejaron de responder. En cuestión de días, países enteros estaban luchando por sobrevivir. Yo apenas conseguía escapar con vida. Todavía recuerdo las carreteras llenas de vehículos abandonados, las luces de emergencia iluminando edificios vacíos y las comunicaciones de radio que poco a poco fueron quedándose en silencio. Recuerdo escuchar a personas pidiendo ayuda en canales militares a los que ya nadie respondía. Recuerdo los últimos mensajes de mi familia. Y hay cosas que ocurrieron durante aquellos días que prefiero no contar. Nosotros sabíamos lo que venía. Habíamos creado la enfermedad más virulenta y brutal que nuestro mundo había conocido. Ya no intentábamos encontrar una cura, simplemente intentábamos sobrevivir una hora más. En los refugios, la gente comenzó a rezar. Algunos se despidieron de sus familias. Otros escribían mensajes para personas que probablemente jamás volverían a leerlos. Todos esperábamos el momento en que los infectados atravesaran nuestras últimas defensas. Entonces, aparecieron las naves. Primero fueron luces en el cielo. Pensamos que se trataba de nuestros propios transportes militares, pero aquellas siluetas eran demasiado grandes y numerosas. Grandes naves de transporte descendieron sobre las zonas más afectadas, mientras que otras permanecían suspendidas en la atmósfera. Eran miles. Desde los refugios, observábamos cómo las compuertas se abrían y soldados comenzaban a descender directamente sobre las ciudades infectadas. Nunca habíamos visto soldados como ellos. Llevaban armaduras de plastiacero, respiradores pesados y armas de proyectiles. Eran altos, mucho más altos que nosotros, y se movían con una coordinación que parecía imposible. No gritaban órdenes, no parecían tener miedo, simplemente avanzaban y entonces comenzaron a disparar. Nosotros habíamos descubierto que un infectado podía soportar decenas de impactos antes de caer. Ellos parecían saber exactamente dónde disparar. Un proyectil en la cabeza,
un cuerpo menos, otro objetivo, otro disparo, otro enemigo eliminado. No desperdiciaban munición, no dudaban, no tenían que hacerlo. Observamos desde los refugios cómo limpiaban calles enteras, avanzaban edificio por edificio, habitación por habitación, sin detenerse. Aquello que para nosotros había sido el fin de nuestra civilización parecía ser para ellos una operación militar cuidadosamente planificada. Una vez tuve la oportunidad de conocer a una de las soldados. Era una mujer. Era alta, muy alta, pero a pesar de su tamaño, era delgada y ágil. Se movía como un depredador, con una elegancia que resultaba extraña en alguien que acababa de atravesar una ciudad llena de cadáveres. Cuando llegó hasta nuestro refugio, todavía llevaba el respirador puesto. Después de comprobar que la zona era segura, se lo quitó para hablar con nosotros. Y entonces fue cuando entendí por qué algunos comenzaron a llamarlos elfos. Era hermosa. No sé cómo describirlo mejor. Tenía algo que parecía casi irreal. Su rostro, sus movimientos, la forma en que observaba nuestro alrededor. Todo me recordó a las antiguas historias que nuestros abuelos contaban sobre criaturas elegantes que vivían durante siglos y que podían ser artistas y guerreros al mismo tiempo. Seres capaces de crear cosas hermosas y que al mismo tiempo podían destruir a sus enemigos con una precisión aterradora. Me dijo que no debíamos preocuparnos. Le pregunté si realmente creía que nuestra especie podría sobrevivir. Ella me respondió que sí. Después añadió algo que nunca olvidaré. Nos dijo que otras especies habían cometido exactamente los mismos errores, incluida, por supuesto, la suya. Su especie había sufrido enfermedades similares, habían tenido pandemias, desastres biológicos y errores científicos que estuvieron a punto de destruir civilizaciones enteras. En su mundo existían historias sobre aquellas tragedias que tenían cientos de años. Incluso se avergonzó un poco cuando me contó que una de las peores pandemias de su historia había sido provocada deliberadamente por un individuo que quería iniciar un apocalipsis. Según ella, aquel hombre habría querido acabar con su civilización y casi lo consiguió, pero no lo logró. Ellos sobrevivieron. Y después de escuchar aquella historia, comprendí que quizás nosotros también podríamos hacerlo. Tardaron menos de una semana en limpiar el país. No sé cuántos soldados participaron en la operación, no sé cuántos murieron. Nunca nos dieron esas cifras. Lo único que sé es que cuando terminaron, las calles estaban en silencio. Las naves comenzaron a abandonar nuestro mundo. No exigieron nada a cambio. No pidieron nuestras riquezas. No reclamaron territorios. No nos obligaron a servirles. Simplemente hicieron su trabajo, nos salvaron y se fueron. Fue después de aquello cuando comenzamos a investigar realmente quiénes eran, y fue entonces cuando descubrimos algo que cambió para siempre nuestra percepción de nuestra propia especie. No teníamos nada especial de qué avergonzarnos. Nuestros errores no eran únicos. Nuestra historia no era particularmente terrible, porque ellos habían pasado por todo aquello antes. Su especie también había conocido enfermedades, también había sufrido guerras, desastres, crisis y pandemias. También había cometido errores científicos, también había tenido que luchar durante generaciones para ser aceptada por el Consejo Terciario. Pero lograron sobrevivir, y no se habían limitado a sobrevivir, habían llegado mucho más lejos. Ahora dirigían el Consejo Terciario. Eran los principales encargados de mantener la paz entre las civilizaciones de la galaxia. Sus científicos estaban entre los más respetados del universo. Sus ejércitos eran considerados una de las fuerzas militares más poderosas jamás creadas. Sus exploradores habían viajado más allá de regiones que nosotros apenas habíamos comenzado a estudiar. Y como si todo eso no fuera suficiente, también eran reconocidos por sus artistas, por su música, su literatura, su arquitectura, su pintura, su ciencia, su guerra y su exploración.
Parecía que no existía ningún campo en el que no hubieran dejado una huella, y nosotros los habíamos llamado elfos. La soldado que conocí tenía un nombre. Se llamaba Gloria. Creo que significa algo así como victoria, y cuanto más lo pienso, más apropiado me parece, porque eso es lo que representan. Sus nombres parecen declarar sus intenciones. Sus historias hablan de derrota y recuperación, de civilizaciones que estuvieron a punto de desaparecer y que aún así encontraron una manera de continuar, de generaciones que heredaron un mundo roto y decidieron reconstruirlo en lugar de rendirse. Durante mucho tiempo, pensé que simplemente habíamos tenido suerte, que una civilización superior apareció en el momento exacto para salvarnos de nuestra propia estupidez. Ahora sé que no fue suerte. Ellos vinieron porque sabían lo que estábamos viviendo, porque habían estado allí, porque habían cometido errores similares, porque habían aprendido de ellos, y porque después de sobrevivir a sus propios desastres, decidieron utilizar todo lo que habían aprendido para impedir que otras especies tuvieran que enfrentarse solas a los mismos errores. Nuestra especie siempre había querido ser aceptada entre las grandes civilizaciones de la galaxia. Queríamos demostrar que éramos fuertes, que éramos inteligentes, que merecíamos estar entre aquellos que dominaban las estrellas. Y al final, tuvimos nuestra primera verdadera lección sobre lo que significaba pertenecer a una civilización galáctica. No fue una guerra, no fue una demostración de poder, fue una mano extendida después de que hubiéramos cometido el peor error de nuestra historia. Nosotros los llamamos elfos, los llamamos salvadores, guerreros, incluso ángeles, pero ese no es su verdadero nombre. Su verdadero nombre es mucho más sencillo. Se llaman a sí mismos humanos. Y quizá esa sea la parte que más me cuesta aceptar. Durante toda nuestra historia, miramos hacia las estrellas buscando seres superiores. Soñamos con encontrar civilizaciones antiguas, especies inmortales y criaturas que hubieran conquistado los secretos del universo. Pensamos que algún día encontraríamos a nuestros dioses entre las estrellas, y cuando finalmente los encontramos, resultó que se parecían mucho más a nosotros de lo que jamás habríamos imaginado. Cometieron errores, tuvieron miedo, perdieron seres queridos, destruyeron cosas, muchas cosas, casi acabaron con ellos mismos, muchas veces, pero sobrevivieron, aprendieron, y un día regresaron para salvar a otros que habían cometido los mismos errores. Su nombre es humanidad, pero yo prefiero llamarlos de otra manera. Para mí simplemente son nuestros ángeles. Si te gustó el video, no dudes en comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Intento leer prácticamente todos los comentarios y respondo a la mayoría de ellos. Además, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar tu campanita. Haciendo todas estas cosas, me ayudas a que YouTube detecte que el contenido es de calidad y que realmente te está gustando. Además, si está dentro de tus posibilidades volverte un miembro del canal, te lo agradecería muchísimo, ya que gracias a todos los miembros puedo traerles contenido de manera constante. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible, no solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias, en especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.